Bueno, yo vengo a hablar de Educamos Contigo, que es una experiencia de aprendizaje-servicio que consideramos, y los datos que obtuvimos pues dejaban patente que minimizaba la brecha digital existente, ¿no? Un poco por contextualizar de dónde parte, cómo nace y cuál fue el contexto, ¿no? Parece que ya ha quedado un poco lejos, pero nada, hace nada estuvimos con toda esta pandemia, el COVID, a nuestro alrededor, ¿no? Y nos limitó muchísimo. Entonces, en lo que tiene que ver o en lo relativo a educación, los centros escolares estuvieron cerrados muchísimo tiempo y esto trajo que el profesorado tuviese que cambiar todo su proceso, todas las dinámicas y el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De una forma presencial, de cercanía y face to face, ¿no? De cara a cara, a un contexto virtual que para la mayoría era completamente desconocido, tanto para el profesorado como para el alumnado y como para las familias, ¿eh? En este contexto, ¿no? Vuelve a emerger con mucha fuerza la brecha digital, que en los últimos años se había olvidado un poco, estuvo hace unos años, al principio de la década, al principio del 2000 y así, como muy en boga, pero luego fue perdiendo fuerza, ¿no? Y esta situación pandémica lo que hace es que se quede muy patente que hay una brecha digital y que es muy potente. La brecha digital no deja de ser un reflejo de lo que son las desigualdades socioeconómicas, ¿no? Entonces, la brecha digital en un inicio se entendía como una diferencia casi entre ricos y pobres, ¿no? La brecha digital actualmente es muchísimo más compleja, ¿no? Se entiende desde otras dimensiones que no son solo la economía, sino que atañen, aparte de la economía, a lo geográfico, zonas rurales, zonas no rurales, ¿no? A enfoques de vida, ¿no? A cómo te planteas tú vivir hoy el día a día, porque te hace como más competente en lo digital o no, a conocimiento cultural, a lo social, a género, que actualmente es en el informe de Telefónica del año pasado, la brecha digital vinculada a género es potentísima, o sea, es una cosa como para echarse las manos a la cabeza, ¿no? O en lo generacional, como las personas mayores se han quedado como fuera de determinados procesos administrativos casi, porque no tienen estas competencias digitales, ¿no? Entonces, la pandemia de repente nos dio así como un espabila, o sea, esto sigue ahí y no lo hemos atendido, ¿no? Pues desde ahí nace el programa Educamos Contigo, que comenzó y se construyó desde la perspectiva de aprendizaje-servicio, y el objetivo era ofrecer al alumnado que estaba en los centros educativos, sobre todo en casa, y luego ya cuando volvían también, ¿no? Cuando volvieron al centro, pues apoyo psicoeducativo y acompañamiento escolar, ¿no? Desde nuestra facultad, sobre todo, lo que se ofrecía era un acompañamiento escolar. Este acompañamiento se daba de forma telemática, por el riesgo real a contagio, también porque el trasladarte de un sitio a otro pues implica tener que hacer seguros al alumnado, etcétera, etcétera, entonces complejizaba muchísimo el programa, entonces era de forma telemática, virtual. El alumnado de nuestra facultad lo que hacía era realizar ese acompañamiento educativo, que era pues, en las tareas que tienen del cole, en la preparación de exámenes, luego explicaré un poco más, pues a este alumnado, ¿no? A veces también, si el alumnado era de máster, orientaban o acompañaban también a profesorado, y desde la Facultad de Psicología orientaban tanto a profesorado, a veces a alumnado que lo requería y a familias, ¿vale? Bien, Educamos Contigo consideramos que ha sido una experiencia que ha sido como compensadora, ¿no? De esas desigualdades, que ha tratado de cubrir huecos donde nadie llegaba, ¿no? A través de nuestro alumnado, que era quien atendía a estos jóvenes, a estos niños y niñas. El alumnado se comprometía pues, para acompañar sobre todo eran niños y niñas, pero también había familias y profesorado, pues un par de horas a la semana. Situaciones con las que nos encontramos sobre todo en cuanto al alumnado.
Lo primero, pues lo más básico, ¿no? Y con lo que se ha relacionado la brecha digital, que no tenían dispositivos para conectarse. Entonces, vale, querían estar en el programa, pero no tenían. Y entonces, bueno, la primera como acción del programa fue dotar a todas estas personas de dispositivos, ¿no? Se hizo una campaña de recogida de tal y lo conseguimos. Y luego las dos necesidades básicas que emergían era en cuanto a los deberes que tenían, a las tareas que se les mandaban del cole, porque en la virtualidad la atención no la mantenían tanto, se perdían más, no se acordaban bien, tal, entonces pues necesitaban esa guía. Y luego también para la preparación de exámenes, que los estaban viviendo con muchísima ansiedad. Y esto también nos llevaba a ese apoyo emocional, ¿no? Que muchas veces igual el alumnado nuestro de la universidad nos contaba que se conectaban y casi la mayor parte del tiempo se dedicaban a hablar con algunas personas, con algunos niños, de cómo estaban, ¿no? Porque estaban aislados de sus amigos, amigas, tal, entonces tampoco a sus padres no les podían contar mucho cómo estaban, entonces era ese soporte emocional. Colaboramos o colaboraron con nosotras diferentes instituciones, asociaciones y tal, como la Sierra Norte de Madrid, Villaverde y Tetuán Madrid Futuro, Acción por la Música. Si os fijáis en dónde están ubicadas las asociaciones, veréis que son barrios y colectivos totalmente vulnerados, ¿no? Bien, como conclusiones, se hizo una recogida de datos, pero aquí no era el objetivo plasmar toda la investigación y tal, pero lo que sí que encontramos es, tanto por parte del profesorado de la Autónoma como del alumnado de la Autónoma que participó en el programa, ¿no? Que la percepción que tenían tras haber terminado con ese acompañamiento era que el programa era súper beneficioso, tanto para el desarrollo como para el aprendizaje, de ellos y ellas y de los niños y niñas a los que atendían, ¿vale? Entonces, pues bajo nuestro punto de vista, pues Educamos Contigo fue y ha sido una experiencia pues muy satisfactoria, muy exitosa, ¿no? De aquí en adelante, ¿qué es lo que necesitamos desde la facultad o desde el programa? Pues muchas cosas para seguir con este tipo de experiencias, ¿no? Por un lado, necesitamos colaborar con diferentes asociaciones, instituciones e incluso empresas, ¿no? Entonces, asociaciones, pues eso, que desde Villaverde sigan contando, sigan demandando o sigan conceptualizando o visibilizando que existe esa brecha, ¿no? Y luego, pues realmente cuando hicimos ese acompañamiento, imaginaros en pandemia cómo lo hicimos, Teams, Meet, WhatsApp, era un poco, cada cual se apañaba con los recursos que teníamos, aunque desde TIC sí que desde la asignatura sí que les íbamos orientando para utilizar diferentes cosas, luego igual ellas y ellos, nuestro alumnado, las tenían y las controlaban, pero los niños y las niñas no, ¿no? Entonces, pues como sueño sería maravilloso tener un metaverso en el que confluyan nuestro alumnado más encima todas estas colectivos, ¿no? Niños y niñas que están aislados de todo lo que es tecnología, que la brecha les está haciendo polvo y luego de cara a un futuro profesional, etcétera, etcétera, les ubica en otro contexto, ¿no? Que confluyan en un contexto metaversico, por así decirlo, y que toda esa competencia computacional que Musa comentaba antes, pues se pueda ir desarrollando, ¿no? Y así, pues de este modo construiríamos una sociedad muchísimo más justa de la que tenemos actualmente. Y nada, pues muchas gracias y me he pasado un poco, ya lo siento, ¿eh? Se me ha olvidado mirar el reloj.